Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que estén viendo este video. Vamos a hablar de un tema muy interesante que es el enfoque de riesgo cardiovascular, cómo lo vemos nosotros como endocrinólogos. Es decir, nosotros nos vamos a enfocar más en lípidos y obviamente en el enfoque glucémico. Ya tenemos en el paciente diabético muchas opciones como los inhibidores de SGLT2 y GLP-1, pero también nosotros como vemos la aterosclerosis. Recordemos que la aterosclerosis es una enfermedad compleja que tiene unos componentes genéticos y unos componentes de estilo de vida. El estilo de vida es muy importante, sin embargo, todos conocemos pacientes de 50 años de edad con un estilo de vida relativamente sano que finalmente se termina infartando. Entonces, hoy lo que les voy a exponer es cómo enfocamos el riesgo cardiovascular y cómo hacemos el manejo lipídico desde endocrinología. Esta charla va a ser un poquito más larga y para quienes no me conozcan, el nombre mío es Alejandro Román. Yo soy endocrinólogo en el Hospital Universitario San Vicente Fundación y soy profesor en la Universidad de Antioquia. Los invito a que me sigan en mis redes sociales y que se inscriban en mi canal. Y si este video les gusta, por favor, compartirlo con sus colegas y sus compañeros. Entonces, lo primero que quiero hacer es comenzar con un caso clínico. Este es un paciente de la vida real, es un paciente de 64 años de edad, residente en Bello, es pensionado, casado. No lo remitieron a nosotros por un hipotiroidismo primario. Pero en sus antecedentes personales, lo que me llamó a mí la atención en ese momento era una enfermedad coronaria, tenía 6 cateterismos. El último ha sido en el año 2015, tiene 3 stent, había tenido 3 síndromes coronarios agudos y el primer infarto fue a los 48 años, es decir, es una enfermedad coronaria temprana. Y tanto el padre, la madre y una enfermedad también tienen enfermedad coronaria, entonces ya de entrada hay que empezar a sospechar unas cosas diferentes. En ese momento tomaba levotiroxina, losartán, hidroclorotiazida, metoprolol succinato, atorvastatina 40 miligramos al día y aspirineta 100 cuando me lo mandaron a la consulta de endocrinología. La revisión por sistemas tenía cefalea, una somnolencia diurna y un ronquido. Los anticuerpos antimicrosomales eran negativos en ese momento, tenía los anticuerpos antitiroglobulínicos positivos, tenía una TSH elevada, una ecografía de tiroides con la que nos la enviaron era normal y unos ganglios linfáticos que eran reactivos, entonces tenía un hipotiroidismo no controlado. El peso es 65 kilos, una talla 170, realmente no es un paciente con obesidad o con un sobrepeso importante y el examen físico en ese momento era básicamente normal. Pues las preguntas que nos tenemos que hacer en este caso son qué categoría de riesgo tiene el paciente. Miren que es enfermedad cardiovascular temprana, es un paciente de riesgo cardiovascular extremo, preguntarnos cuál es la tasa de eventos cardiovasculares a 10 años. El paciente ya tuvo 2 eventos después del evento inicial. Y la pregunta adicional para ustedes es qué meta de LDL requiere. El paciente tuvo un evento, una enfermedad coronaria temprana, requiere mínimo menos de 55, pero tuvo eventos recurrentes. La meta de LDL es menor de 40 miligramos por decilitro. ¿Y qué otras metas deben lograrse? Es buscar el colesterol no HDL, ApoB y medir una lipoproteína A minúscula. En ese momento, en el año 2016, lo que hicimos fue ajustar la levotiroxina. Teníamos una alta sospecha de una apnea del sueño, le pedimos una nueva TSH, un perfil lipídico y le ajustamos la dosis de atorvastatina 80 miligramos al día, dado que es la dosis de alta intensidad que requiere el paciente. A los 3 meses, miren los exámenes realmente normales, excepto un LDL en 112, una TSH en 9.0, estaba elevada. La polisomnografía nos confirmó un índice de apnea del sueño. En Colombia, esta enfermedad la maneja neumología. Remitimos a neumología, ajustamos la dosis de levotiroxina, insistimos, como en todos nuestros pacientes, cambios terapéuticos en el estilo de vida. Control 3 meses después nos llega con una TSH en 5.93, una hemoglobina glicada en 4.7, un LDL de 113. Nuevamente en ese momento decidimos fue ajustar la dosis de levotiroxina, pero ya tenemos una enfermedad renal ahí en el límite con una CK de EPI de 57 mililitros por minuto. Nuevamente la TSH en el año 2017, él se perdió mucho tiempo, una TSH elevada, un antígeno de próstata normal, una relación albuminuria-creatinuria de 6.35 miligramos por gramo, LDL 95.3, y miren que el LDL sigue estando por fuera de metas. Para él es 40 miligramos, hemos incrementado de 40 a 80, posiblemente acá tengamos que hacer varias terapias o posiblemente desde antes. En ese momento, cuando revisamos tiroides, en el cuello tenía varios ganglios de 1 o 2 centímetros, sobre todo en la región posterior, en el nivel 5, que es detrás del esternocleidomastoideo. Eso fue lo que más nos llamó la atención en esa consulta. La ecografía de cuello tiene una adenopatía en el triángulo posterior de más de 1 centímetro
y ya el LDL para ese momento estaba un poquito mejor, 84,3, y lo remití. En ese momento me enfoqué en el estudio de la adenopatía y hicimos estudios adicionales y lo remitimos a cirugía de cabeza y cuello por una biopsia abierta. La patología nos demostró que tenía una transformación progresiva de centros germinales, hicieron todos los estudios para descartar malignidad. Esto es una lesión premaligna que puede progresar a una condición hematológica, y ya teníamos un LL normal, una electroforesis normal, lo remitimos a hematología y decidimos iniciar ezetimibe 10 miligramos y rosuvastatina 40 miligramos al día. Se pudiera formular la terapia combinada, pero recordemos que para el 2017 ezetimibe no estaba en el plan básico de salud para Colombia, hay que hacer una formulación especial. En cambio, rosuvastatina sí estaba en el post, entonces me gustaba más en ese momento rosuvastatina para empezarle al paciente con ezetimibe. El paciente se me perdió 2 años después. Viene a la consulta, él tenía controles con hematología en seguimiento, el TAC corporal total era normal y nuevamente un LDL en 113 y lo habían devuelto a torvastatina, no le estaban dando el ezetimibe, entonces en ese momento decidí renovarle el ezetimibe. Asiste al control posteriormente con una TSH en metas y un LDL ya en 65,8. Miren qué tan interesante, pasamos ya de un colesterol LDL alrededor de 100 a 65,8. En ese momento nosotros insistimos en la evaluación por genética e hicimos una orden de una secuenciación para receptor de LDL para poder definir si el paciente tenía una hipercolesterolemia familiar. Asiste nuevamente al control, un LDL en 82,8. Mire que es difícil pues en los pacientes que les den el medicamento, y tiene un LDL 64,7, una secuenciación de receptor de LDL sin variantes de riesgo, y para el año 2020 hicimos una solicitud de una lipoproteína A minúscula. Nos llegó con un LDL 67 y con una lipoproteína A minúscula mayor de 85 miligramos por decilitro. Recordemos que la lipoproteína minúscula, les voy a colgar por acá un videito, es complejo basado en ese consenso, pero básicamente si ustedes tienen una lipoproteína minúscula elevada es un marcador de riesgo cardiovascular desde el punto de vista genético, y actualmente está con levotiroxina 100, rosuvastatina, ezetimibe y los otros medicamentos, y está sintomático desde el punto de vista cardiovascular. Es un paciente que su enfermedad coronaria temprana es por una lipoproteína A minúscula elevada. Esta es la evolución del LDL desde el 2016 hasta el año 2021. Miren cómo tenemos este colesterol, y la disminución más baja ha sido acá 65, 64, 67 en terapia combinada con estatina, con ezetimibe, estatina de alta intensidad. Entonces recordemos que las enfermedades cardiovasculares siguen representando una carga importante en la enfermedad. Sé que tenemos muchos problemas en América Latina, muchos asociados a contaminación, a pobreza. Sin embargo, la enfermedad cardiovascular sigue siendo una causa importante de muerte en el mundo. Es la primera muerte seguida de enfermedad cerebrovascular, que puede ser aterosclerótico o hipertensivo, entre otras causas, pero miren que esto sigue siendo enfermedad cardiovascular aterosclerótica y contribuye a una importante mortalidad en el mundo. Entonces, esto sigue siendo importante, doctores. ¿Cómo se manifiesta la aterosclerosis? La aterosclerosis es una enfermedad sistémica, va a tener múltiples manifestaciones, va a tener enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, aneurismas de aorta, ruptura de la aorta, aneurismas abdominales, enfermedad arterial periférica, estenosis de las arterias renales y enfermedad arterial oclusiva crónica. Es una enfermedad sistémica. Entonces, todos estos pacientes que tengan estos desenlaces requieren un LDL bajo, ¿cuánto? Menos de 55 miligramos por decilitro, que es lo normal de un neonato. Un neonato tiene entre 30 y 50 miligramos por decilitro y no le pasa absolutamente nada. Entonces, miren cómo la enfermedad cardiovascular sigue siendo una causa importante de muerte en el mundo. Entonces, tenemos países como, por ejemplo, China, con alta muerte cardiovascular, la India, la Federación Rusa, Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, miren el número de muertes en el mundo por enfermedad cardiovascular. Para el año 2018-2019 teníamos 10 millones de muertes por enfermedad cardiovascular, y la causa principal de la enfermedad cardiovascular va a ser la enfermedad cardíaca isquémica. Pero tenemos obviamente otras causas de enfermedad cardiovascular, pero tenemos que estar consciente que esto es importante tenerlo. Y miren acá, para el año 2019 teníamos como factores de riesgo importante la presión arterial. La presión arterial, colegas, recuerden que muchos pacientes no estamos sospechando hiperaldosteronismo, es una enfermedad, les voy a poner otro videito por acá. Riesgo dietario sigue siendo importante, bien sea sobrenutrición o desnutrición. Y miren que tercer factor de riesgo tenemos el colesterol LDL,
y la contaminación es muy importante. Obesidad, tabaco, glicemia, falla renal. Es decir, muchas de estas cosas siguen siendo cambios terapéuticos en el estilo de vida. Ellos los clasifican en rojo riesgos metabólicos, en verde riesgos del ambiente o ocupacionales y en azules riesgos de la conducta de la persona. Entonces, de la conducta de la persona son cómo se alimenta, si fuma o no, si consume tabaco o no, y si hace ejercicio o no. Un estilo de vida saludable, desafortunadamente, lo tienen muy pocas personas en el mundo, que es no dejarse engordar, no fumar, no tomar alcohol y hacer ejercicio. Comer frutas y verduras. Es algo, pues, relativamente sencillo. Entonces, yo sé que hay muchos videos que critican la asociación entre colesterol y enfermedad cardiovascular, que es un invento de la industria. Para Colombia las estatinas ya están en el PBS, entonces son medicamentos genéricos muy efectivos que siguen teniendo su importancia. Entonces, ¿cuáles son los argumentos para decir que el colesterol sí se asocia con enfermedad cardiovascular? Son uno, epidemiología, dos, genético y tres, la evidencia que tenemos con los medicamentos. Desde el punto de vista epidemiológico, tenemos muchos estudios de cohorte, de poblaciones en riesgo y la fisiología que nos habla que si tenemos colesterol LDL más alto, vamos a tener más riesgo cardiovascular. Acá es muy importante que vean ustedes los videos de Goldstein y Brown, que fueron los que descubrieron el receptor de LDL y se ganaron el Premio Nobel de la Literatura. Desde el punto de vista genético, tenemos unos estudios muy interesantes, que son los estudios de la teorización mendeliana. Estos estudios lo que hacen es polimorfismos que determinan un colesterol bajo, normal o alto, lo siguen en el tiempo, es decir, es como si estuvieran asignados un tratamiento con estatinas y encuentran que los pacientes que por polimorfismos tienen el LDL más alto se asocian a más enfermedad cardiovascular. Y tenemos distintos genes que hablan que si tenemos mutaciones donde se eleva el colesterol LDL, hay más riesgo cardiovascular, y si usted es bendecido y afortunado y tiene una mutación con pérdida de la actividad de la PCSK9, tiene una disminución en el riesgo cardiovascular del 88%. Y ya tenemos evidencia con terapias que nos demuestran que si disminuye el LDL, disminuye el riesgo cardiovascular, como son estatinas, ezetimibe e inhibidores de PCSK9. La disminución no es a cero, hay un riesgo residual, pero es una disminución importante que tiene que ser tomada en cuenta. Entonces, esta es una diapositiva que me regaló el doctor Henry Mauricio Arenas, que es la asociación causal entre el colesterol y una enfermedad cardiovascular, y lo que conocemos como los criterios de Bradford Hill. Los criterios de Bradford Hill son 9 criterios que nos hablan sobre la plausibilidad, la fuerza de asociación, la temporalidad, la independencia, consistencia, todo esto que ven ustedes acá. Si ustedes cogen el colesterol LDL y miran punto por punto, el puntaje les va a dar 9 de 9, que sí hay una asociación causal de la aterosclerosis con el colesterol, siendo la aterosclerosis un fenómeno complejo que obviamente tiene otras implicaciones, inflamación, pero esto sí es un factor importante para esto. Pues miren acá la lesión del colesterol aterogénico sí se relaciona con desenlaces cardiovasculares adversos. Acá evalúan el colesterol no HDL. Colesterol no HDL es una forma indirecta de medir ApoB, que es todas las partículas que son B de malas. Y miren que tanto en mujeres tenemos a este lado y en hombres, entre más alto tengan el colesterol no HDL, la incidencia de enfermedad cardiovascular aumenta. Entonces es claro que si usted tiene el colesterol más elevado, le va a ir peor en la vida. Y miren que a pesar de que yo tengo un colesterol LDL relativamente normal, que realmente este ya está alto, a partir de 60 a 70 miligramos por decilitro, usted ya puede encontrar aterosclerosis por imágenes. Si usted tiene más de 160, usted puede encontrar aterosclerosis en distintos sitios vasculares. Entonces usted, para no tener aterosclerosis, debe tener un LDL alrededor de 50 o 60, que es lo normal, es lo que deberíamos tener todos. Y estos son estudios desde el punto de vista imaginológico que demuestran cómo se puede hacer una disminución o una regresión de la placa, una estabilidad a medida que disminuye el colesterol. Esto es por ultrasonido intravascular y estos son por datos de angiografía. Y miren que si acá tenemos pues el grado de placa en este eje. Si usted baja el colesterol, va a disminuir la placa, y si baja el colesterol, acá mire que va hasta 70, pero si empieza a bajar el colesterol de 80, lo baja a 60, 50, ya hay regresión en la placa. Es decir, si bajamos el colesterol, podemos hacer una cura de la aterosclerosis. Entonces, ¿cómo clasificamos nosotros el riesgo cardiovascular? Nosotros clasificamos como endocrinólogos, y nuevamente en este video nosotros fuimos los primeros que hablamos de una categoría de riesgo extremo. Hay otra de los europeos que habla menos de 40 si los eventos son repetitivos, pero nosotros en ese momento, a pesar de que teníamos un LL más de 70 y sigue teniendo enfermedad cardiovascular, ponemos un LL menos de 55, o un diabético, un paciente de enfermedad renal crónica o una hipercolesterolemia familiar,
Si tiene enfermedad cardiovascular, buscamos un LDL menor de 55. Si la repite, nos guiamos ya por los europeos, que es menos de 40. Y miren que ya un diabético, enfermedad renal crónica, hipercolesterolemia familiar, enfermedad cardiovascular establecida, buscamos un LDL menor de 70. Y para ustedes que están sanos, aliviaditos en sus casas sin ningún evento cardiovascular, deben tener un colesterol LDL menor de 130 y un colesterol no HDL menor de 160. Y miren, estos son distintos estudios desde el punto de vista farmacológico, donde la disminución del LDL cada vez es más baja con las distintas intervenciones terapéuticas. Esta es una recomendación de expertos que escribimos, está publicada en la revista colombiana de Endocrinología. Nos reunimos las personas que nos gustan en Colombia hablar de lípidos y mencionamos varias cositas. Por ejemplo, tenemos unos factores de riesgo cardiovasculares mayores, el LDL, la edad, nivel bajo de HDL, diabetes, tabaquismo, etcétera, etcétera. Acá tenemos unos factores de riesgo no tradicionales como la inflamación, el aumento en la lipoproteína A minúscula. Y esto es importante, ahora lo voy a explicar más, que una cosa es la disminución en el riesgo relativo, una cosa es la disminución en el riesgo absoluto. Miren que acá tenemos dos personas con un riesgo a 10 años del 10%, otro del 30%. La reducción de riesgo relativo con estatinas va a ser la misma, esto es una constante, disminuye 33%, pero miren que el riesgo de la disminución absoluta de riesgo va a ser mucho mayor en el paciente de más riesgo, va a disminuir 10%. En cambio, el de menos riesgo, la reducción absoluta de riesgo es de 3,3%. Es decir, si usted joven empieza a tomar estatinas, el NNT va a ser mucho mayor. Se va a beneficiar, pero su riesgo es del 1%, lo va a bajar a 0,8% y tenés que tomar estatinas durante mucho tiempo, por ende el NNT te aumenta. Pero si sos una persona de 60 años con diabetes, hipertensión, un evento cardiovascular, tu tasa de eventos cardiovasculares es mucho más alta, el NNT es más bajito y el beneficio es mucho mayor. Por eso, pues, tener en cuenta el riesgo en estas personas. Y otra cosa muy importante que es el riesgo residual. Miren que los distintos estudios que tenemos acá, el riesgo sigue siendo importante. Entonces se disminuye el riesgo. Acá tenemos la población, pero mire que el riesgo basal continúa siendo importante en estos pacientes. Hay que tener en cuenta que siguen teniendo eventos cardiovasculares a pesar de que disminuyamos el colesterol. Hay una disminución, pero no es una disminución del 100%. Por ejemplo, tomemos un estudio que es el TNT. Listo. Este es el grupo de control y este es el grupo con estatinas. Mire que el grupo tratado con estatinas sigue teniendo una tasa de eventos cardiovasculares del 8%. O en el ASPET seguían teniendo una tasa de eventos cardiovasculares del 13%. Si bien la disminución absoluta o disminución relativa es importante, sigue habiendo un riesgo residual importante. Y recuerden que lo que les mencionaba ahora, nosotros buscamos niveles muy bajos de colesterol, alrededor de 50, 40, 55, 60, para estabilizar o para hacer una regresión de la placa de colesterol. Por eso, algunos estudios buscan hacer curación de la aterosclerosis iniciando terapias hipolipemiantes tempranas. Y recordemos que tenemos unas partículas aterogénicas y todas estas tienen ApoB. LDL, IDL, LDL y el LDL pequeño y denso, este pues es más grande, este es un bulldog, este es un pincher, pero este pincher es agresivo. Este pincher es malo, son partículas pequeñas y densas que pueden entrar más fácil a placa a la pared del endotelio y generar más aterosclerosis y más inflamación. ¿Qué otras partículas tenemos? ApoB, lo podemos medir para Colombia, está en el plan básico de salud, te lo cubre el seguro. Colesterol no HDL es muy bueno porque si no calcularlo, acá está la fórmula. Y la lipoproteína A minúscula también para nuestro medio es una partícula que se puede medir en el perfil lipídico, en el plan básico de salud, pero no lo medimos. Entonces, ¿qué recomendaciones hacemos para disminuir el riesgo cardiovascular? Uno, establecer el riesgo del paciente y dos, establecer cuál es la meta que tenemos con ese paciente, menos de 100, menos de 70, menos de 55, 50 o 40. Estimamos los eventos cardiovasculares a futuro, también debemos tener en cuenta los factores de riesgo clínico. ¿Cuál es el problema de todas las calculadoras? Es que no se tienen en cuenta las herramientas de diagnóstico de aterosclerosis, ultrasonido, un score de calcio, y la ventana de tiempo es muy corta, es a 10 años. ¿Por qué? Porque nosotros en términos generales no planeamos a futuro, no tenemos una ventana de tiempo de 20 o de 30 años. Pero hay una cosa que se llama el lifetime risk. Miren acá que es el riesgo a largo plazo. Si usted tiene más de dos factores de riesgo, su lifetime risk es muy elevado. En cambio, si todos sus factores de riesgo son óptimos, el lifetime risk es mucho más bajito. Entonces, la importancia de tener un estilo de vida saludable mantenido en el tiempo con un horizonte de 30 o de 40 años.
Para Estados Unidos, y esto es población americana, pues, norteamericana, tenemos la calculadora de riesgo de la ASCBD. Esto no ha sido validado en nuestro medio, entonces mire que para una persona de 40 años, 130-80, con un colesterol de 230, un LL77, su riesgo a 10 años es de 1,5%, pero el lifetime risk es del 46%, es decir, este hombre se va a morir, pero en 40, en 50 años. El óptimo para esta persona es 0,6, entonces uno pudiera bajar más el colesterol, tener la presión arterial un poquito mejor, hacer otras intervenciones. ¿Qué estrategias terapéuticas tenemos nosotros desde el punto de vista farmacológico? No me voy a enfocar en estilo de vida, eso es la base de la pirámide. Acá vamos a hablar de medicamentos. Estatinas de alta intensidad, ezetimibe, inhibidores de PCSK9, etílicos a pentano ya está en nuestro medio, está en varios países de América Latina, y la FDA ya aprobó el ácido bempedoico. Acá entre los inhibidores de PCSK9 también habla inclisiran. Voy a poner un videito acá de qué terapias nuevas hay lipídicas. Es importante tener en cuenta que los registros en vida real demuestran que la mayoría de nuestros pacientes con enfermedad cardiovascular no están recibiendo el tratamiento que es. Miren, este es un registro de pacientes con enfermedad cardiovascular. 30% tenían diabetes. Y miren que el grupo que está utilizando estatinas de alta intensidad, que debería ser el 100%, solo lo usan el 40%. Ezetimibe, 10%. Inhibidores de PCSK9, el 10%. La mayoría están con estatinas, pero hay que llegar a la dosis que es en nuestros pacientes. ¿Cuál es entonces la conducta basada en las guías de la AHA en un paciente con enfermedad cardiovascular? Es estatina de alta intensidad. Si el L persiste más de 70, adicionar ezetimibe. Y si a pesar de eso persiste más de 70 o el no HDL es mayor de 100, considerar un inhibidor de PCSK9. La pregunta que yo siempre hago es si el LDL está 25% más lejos de la meta. ¿Qué hago? Porque el ezetimibe en el mejor de los escenarios solo me disminuye el LDL en un 25%. Entonces, ¿qué nos recomiendan las guías AHA del 2018? Es que el paciente con enfermedad cardiovascular, ponerle estatina de alta intensidad, rosuvastatina o atorvastatina, rosu 40, atorvastatina 80. Si tiene enfermedad cardiovascular y alto riesgo y el LL persiste mayor de 70, adicionar una terapia no estatínica, en este caso es ezetimibe. El LL más de 190 le ponemos estatinas. ¿Cuánto? Alta intensidad. El diabético de 40 a 75 años o el paciente con LDL más de 70, le ponemos terapia moderada de intensidad y hacemos prevención primaria. Si el paciente tiene un riesgo cardiovascular elevado, le pondríamos tratamiento con estatinas. Entonces, mire, si el paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida, cambios terapéuticos en el estilo de vida, estatina de alta intensidad. Si está con un LDL mayor de 70, adicionar estatina. Si se considera un inhibidor de PCSK9, esto es por criterios administrativos, adicionar estatina. Y si el paciente tiene LDL más de 70 o no HDL mayor de 100, se puede adicionar un inhibidor de PCSK9. Si el paciente es menos de 75 años de edad y no tiene un alto riesgo, pues consideramos un inicio con medicamentos con alta estatina con el objetivo de disminuir el LDL más de 50 y vamos adicionando ezetimibe. Si está más de 75 años, miren acá, más de 75 años se benefician de estatinas, podemos poner terapia moderada o alta intensidad, o si el paciente la viene tolerando, podemos continuar la terapia alta intensidad. Pilas que el punto de corte de edad es una cosa que se puede criticar, porque es que una cosa es tener usted un paciente de 76 años de edad, que se parece a Dorian Gray, verbigracia mi papá, o un paciente de 60 años de edad con falla cardíaca, con una demencia rápidamente progresiva, con una progresión de un cáncer, o pues hay que evaluar siempre la funcionalidad del paciente. Para los adultos mayores utilizamos la escala de Barr. ¿Qué otros modificadores hay de riesgo de historia familiar de enfermedad coronaria prematura? Un LDL más de 160, enfermedad renal crónica, síndrome metabólico, la menopausia temprana. Vamos a terminar al final hablando de las mujeres. La lipoproteína más de 50, una POE mayor de 130, PCR alta sensibilidad elevada, triglicéridos elevados, es decir, toda la parte de aterosclerosis y toda la parte metabólica y toda la parte de inflamación. Hablemos un poquito entonces de lipoproteína minúscula. Miren acá que tenemos, esta es la densidad. Acá entre más bajito tiene más densidad. Y todas estas partículas que hay acá son las que tienen ApoB. B, BAT, malo. Entonces tenemos la lipoproteína minúscula, que es una subpartícula del colesterol, el LDL, el IDL, el VLDL, los kilomicrones, los remanentes de kilomicrones. Toda esta cosa es, en términos generales, por decirlo así, malo. Listo. Y recordemos que la lipoproteína
perdón, acá tenemos, sí, ApoB, este es el LDL, miren acá, esta es la partícula LDL, esto que tenemos acá es ApoB, es una proteína, recordemos que es una lipoproteína, y tenemos acá, ya cuando se pegan estas estructuras que llaman los Kringles por un pastel danés que es así redondito, ya tenemos la lipoproteína minúscula. Miren que la lipoproteína minúscula tiene ApoA, ApoB, LDL y estos motivos de repetición que se llaman Kringles. Listo, esto es determinado genéticamente. Listo. La parte de estilos de vida influencia poco en esto y tiene un efecto proaterogénico y un efecto protrombótico. Entonces la lipoproteína A se asocia por un lado a trombosis venosa, por otro lado a aterotrombosis, por eso es un factor de riesgo de estenosis aórtica genético y de enfermedad cardiovascular desde el punto de vista genético. Como les muestro acá, se asocia con estas tres enfermedades y tenemos el LDL, ApoA, ApoB y los Kringles o estas repeticiones. Y la variabilidad de la concentración en el LDL va a depender genéticamente y el punto ambiental realmente va a ser muy poquito. ¿A quiénes le deberíamos medir lipoproteína minúscula? A todo paciente con enfermedad cardiovascular prematura, en hipercolesterolemia familiar, riesgo cardiovascular de enfermedad cardiovascular prematura, eventos recurrentes con hipolipemiantes o el que no le baje bien el perfil lipídico, riesgo cardiovascular intermedio alto. Esto es como el estándar. Sin embargo, yo soy el que digo lipoproteína ¿a quién? A todo el que entre a consulta, a todo el mundo. Entonces, ¿a quién debería medirles? Es un factor de riesgo independiente, debería medirse en nanomoles litro, pero miren acá que los europeos ya nos dicen acá en este pedacito, la lipoproteína A debería ser considerada por lo menos una vez en la vida en cada persona para identificar a aquellos con muy alto riesgo, lipoproteína A mayor de 180, es una enfermedad muy alta. Los europeos están de acuerdo conmigo que hay que medir la lipoproteína A minúscula a todo el mundo. Listo. Pregunta difícil, es qué calculadora de riesgo usar. Tenemos muchas calculadoras de riesgo, ustedes la pueden descargar. Tenemos ACCBD, la calculadora de la OEPS, la calculadora del COLRIS que se puede descargar, el Framingham, listo. Entonces tenemos muchas calculadoras y miren que la calculadora va a depender de lo que ustedes quieran para enfermedad cardiovascular. Usted quiere evaluar el efecto de por vida, entonces si es diabético utiliza el DIAL, si tiene enfermedad cardiovascular, utiliza el modelo Smart Reach o puede utilizar el modelo Lifetime Risk. Si quiere evaluar el riesgo cardiovascular a 5 años, el paciente tiene enfermedad cardiovascular, puede utilizar el SMART, si es diabético el Advance, si tiene más de 70 años, el score de riesgo de los ancianos. Y si usted está ubicado en Europa, pues utiliza el score, si está en Estados Unidos, el ACCBD, y miren pues que para América Latina, estos son europeos y esta gente pues white privilege acá no les interesa a nosotros la calculadora. Por eso en nuestro medio es muy difícil saber qué calculadora utilizar porque tenemos muy poquitos estudios. Entonces, la guía de lípidos, ¿qué recomienda? De acuerdo a la guía colombiana de dislipidemia, usar Framingham ajustado al 0,75%. Y acá van a salir 2 o 3 epidemiólogos, colegas míos, diciendo, no, que el estudio del doctor Ruiz es un estudio que tiene muchos problemas, etcétera, etcétera. Es lo que hay. Listo. Pues para Colombia nos toca hacer una calculadora de riesgo específica. Miren que el COLRISC, este es de la Asociación Colombiana de Cardiología, ellos desarrollaron el COLRISC, entonces es una herramienta importante. Yo utilizo varias calculadoras de riesgo. El COLRISC se puede descargar por la PAHO, es una calculadora de riesgo fácil y es muy interesante utilizar esta la podemos utilizar. Miren acá la calculadora de la PAHO también es interesante, solo utiliza género masculino, 52 años, colesterol total, la presión, si fuma o no, si es diabético, y nos permite hacer un cálculo importante. Sin embargo, cuando usted mira ya desde el punto de vista epidemiológico, todos estos estudios que nos dicen, y acá pues hablamos que este es un colega, Ivadinis, es uno de los duros en epidemiología del mundo, ¿cómo hacen la comparación de esto? Ellos encuentran 20 artículos, 8 modelos de riesgo que nos hacen 56 comparaciones, tienen 363 modelos de predicción con 473 validaciones externas. Realmente es muy difícil evaluar, tenemos muchas cosas para decir. Y miren este otro artículo de Annals of Internal Medicine que nos dice una revisión sistemática de las guías y todas las revisiones nos tienen cosas distintas. Edad, género es importante, el LDL no lo ponen en la mayoría, el HDL, factores de riesgo, pero finalmente las calculadoras no son precisas, son modelos que nos intentan aproximar a la verdad. Yo hice una encuestica acá en Colombia a expertos por WhatsApp, les pregunté, y esta es la gente que escribe las guías en Colombia,
¿Y qué calculadora usaban ellos? Vea, eso fue un problema. Listo, o sea, me provocó no haber hecho ese grupo de WhatsApp porque todo el mundo dijo cosas distintas. Unos utilizaban el ACCBD, eso está validado en Estados Unidos, el COL-RISC-1, porque es un esfuerzo de la Sociedad Colombiana de Cardiología. No tienen que utilizar todas, la OMS, PROCAM, no usar ninguna escala es peor que usar alguna, Framingham modificado, Interheart. Nosotros mismos en Colombia no nos ponemos de acuerdo y cada que mencionamos Framingham 075 es una pelea. Conclusión, no sabemos qué usar, pero por favor usen alguna o dos calculadoras de riesgo. Y este artículo del doctor Donado, un epidemiólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe del Hospital y de la Universidad de Antioquia, una revisión de modelos de predicción de riesgo cardiovascular. Ellos evalúan 10 modelos de predicción de riesgo cardiovascular, hacen unos casos hipotéticos y mire que con Framingham 1998 el puntaje de riesgo puede dar de 2 a 12 y la mediana es esta, es decir, es muy difícil. En este caso hipotético, miren que da 10, 7, 9,1, 4,1, 12, 8, 4 el Interhar, en el score le da 2, entonces es muy difícil saber realmente la verdad en nuestro medio con respecto a esto. Siempre debemos optimizar tratamiento. Miren que la combinación de inhibidor de PCSK9 más estatina más ezetimibe disminuyen un 85%, estatina alta intensidad con ezetimibe una disminución del 55%. Y usted tiene que tener en cuenta el porcentaje de reducción del LDL, el basal del paciente y la reducción de riesgo en el paciente. ¿En cuánto debemos llegar a meta? Doctores, la meta se debe lograr en las 4 semanas. El paciente se infarta a las 4 semanas, usted mide perfil lipídico. Si no está metas, pasa a ezetimibe. Si no está metas, pasa a inhibidor de PCSK9. Listo, debe ser en este protocolo y usted debe lograr la meta y estar definiendo inhibidores de PCSK9 por lo menos en los primeros 3 meses. Eso tiene que ser así. El perfil lipídico cambia muy rápido. En 4 semanas vos puedes lograr la meta en estos pacientes. No lo digo yo, lo dicen las guías europeas. Miren, los niveles de lípidos deben ser evaluados 4 o 6 semanas después del síndrome coronario y determinarse una disminución del 50% y un objetivo menos de 55%. Y de acuerdo a eso, adicionar otras terapias adicionales. Voy a pasar por esto. Terapias adicionales, aparte de estatinas, pues los inhibidores de PCSK9 tienen grandes estudios, se llaman mega-RCT. Tenemos el Fourier y el Odyssey, esa administración subcutánea y se adiciona a las estatinas. Tenemos el etildicosapentano, que es una forma purificada de omega 3, es EPA, no trae DHA y es para pacientes con triglicéridos elevados. En el estudio Reduce It iban desde 150 hasta casi 400 y en este estudio demostraron disminución en el riesgo cardiovascular independiente de la disminución en triglicéridos. Hay otro estudio que es el STREN, pero el STREN no era con esta forma purificada de etilcosapentano. En las guías de la ADA aparece así. Y tenemos más nuevo el ácido bempedoico. El ácido bempedoico ya está aprobado por la FDA, pero no está disponible en Colombia para la fecha de publicación de este video. También tenemos unas guías más recientes del 2021 de los canadienses, son muy bonitas. Miren acá que tienen prevención primaria. El paciente a riesgo intermedio que tenga un LDL más de 130 le ponemos tratamiento. Y acá los pacientes que tengan LDL más de 190 se le pone estatina alta intensidad, la mayoría de pacientes diabéticos y con enfermedad renal, y el paciente que tenga enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Iniciamos tratamiento con estatinas, si persiste mayor de 100, ya empezamos a adicionar otras terapias como ezetimibe o inhibidores de PCSK9 en estos pacientes, y ya de acuerdo a esto, si los triglicéridos miren que sí están altos, considerar el etildicosapentano, estos son 2 gramos al día, o considerar ezetimibe con PCSK9 o no. Un estudio muy interesante, en este participó el doctor Patricio Jaramillo, que es el HOPE-3. Pacientes que se beneficiaban de estas estatinas en prevención primaria eran hombres, mujeres, con 2 factores de riesgo, mujeres más de 65, un factor de riesgo adicional, relación en la glicemia, síndrome metabólico. Estos pacientes se benefician de estatinas. Para los residentes que me están oyendo, esto yo les había mencionado, estos son estudios que ustedes tienen que leer en el tiempo para entender toda la parte de RCT en la clínica. Recuerden que estas charlas no reemplazan la lectura juiciosa de los artículos y de los libros, y como dice un colega mío, el doctor Carlos Atencia, los datos nuevos están en los libros viejos. Entonces siempre hay que sentarse a hacer una revisión juiciosa de la literatura. Con inhibidores de PCSK9 tenemos evolucumab y alirocumab. Miren que hay una disminución importante en el LDL con ambas moléculas. El Odyssey Outcomes comparaban placebo contra alirocumab. Es un RCT gigante
y el porcentaje de diabéticos tipo 2 era del 25%, el desenlace primario era un mes y fue 0,85, estadísticamente significativa. En el grupo de placebo, el evento se presentó en el grupo de alirocumab 9,5, en el grupo de alirocumab 11,1, como lo ven acá. Miren que alirocumab 9,5, 11,1, una disminución absoluta del riesgo de 1,6%. Y en el Fourier, que es con ovolucumab, también es una disminución parecida del 2% de riesgo absoluto y del 15% de riesgo relativo. Acá lo tenemos acá, el porcentaje de diabéticos era un 30%. Y miren que es bonito este dato porque habla es de la fisiología que se logra, son poblaciones de alto riesgo cardiovascular y los PCSK9 hacen una disminución en el riesgo relativo del 15%. Cuando lleguemos a meta, ¿qué hacemos? Calculamos el colesterol no HDL, que la meta es 30 miligramos más el LDL, es decir, si la meta es 70, el no HDL es 100. Que es importante acá entender, por ejemplo, en estos estudios, que así el paciente tenga un colesterol relativamente bajo, se va a beneficiar. Miren que acá empiezan pacientes con colesterol LDL 77, 50 y lo bajan a 20 o 30, 40, inclusive con colesterol relativamente normal, también hay beneficios desde el punto de riesgo cardiovascular, es un metaanálisis publicado por el doctor Sabatini y colegas. Listo. Entonces ellos mencionan que hay beneficio clínico, inclusive iniciando con LDL 73 miligramos y logrando un LDL 21, una disminución del 21% por cada disminución de 38 miligramos por decilitro en el colesterol LDL, sin evidencia de incremento en eventos adversos. Listo, va a pasar esta gráfica tan horrible. Y miren acá, este es de Mayo Clinic Proceedings, este artículo es muy bonito. Miren acá que yo tengo un paciente con un riesgo cardiovascular del 20% y otro del 5%. Yo le pongo estatinas, la misma estatina, la disminución relativa de riesgo es una constante, pero la absoluta de riesgo va a ser más importante, 5%. En cambio, este paciente es bajita, la disminución en el riesgo absoluto es mínima, pero la disminución en el riesgo relativo es igual a la de este paciente. Entonces, que nos mencionan en la guía de Jack, entre el LDL más bajo va a ser mejor la disminución en el riesgo cardiovascular. Inclusive el doctor Sabatini en este artículo nos dice que basados en la totalidad de los datos, nosotros sugerimos lograr un nivel de LDL entre 20 y 25 miligramos o incluso más bajo para prevención secundaria y datos del IMPROVIT. Esto es ezetimibe con simvastatina, ni siquiera inhibidores de PCSK9 para que no vengan a decir pues es conflicto de interés, que es por la industria, soportan la seguridad a largo plazo de tales niveles. Listo, es decir, uno puede hacer una charla de seguridad del LDL bajo sin mencionar inhibidores de PCSK9, solo con estatinas, con los subanálisis del Júpiter y los subanálisis del IMPROVE. Entonces, ¿qué debemos hacer desde el punto de vista cardiometabólico? Pues miren que acá tenemos varios estadios de prevención, no solamente es poner medicamentos, nosotros deberíamos estar evaluando unos determinantes primarios como la genética, el ambiente, la conducta, hacer lo que llamamos una prevención de riesgo primordial antes de que se presente la enfermedad y acá evaluamos la adiposidad, la resistencia a la insulina, evaluar la disfunción de la célula beta y hablar la parte de dislipidemia y cardiovascular. Luego tenemos un estadio que es prevención primaria de la enfermedad, es preenfermedad, ya tenemos sobrepeso, la hemoglobina glicada, marcadores anormales. Un estadio 3 que ya es prevención secundaria de la enfermedad, cuando hay un fenotipo claro, y una prevención terciaria, que es cuando se presentan las complicaciones. Acá lo que buscamos, por ejemplo, es prevenir la obesidad. Ya cuando la persona es obesa, tiene un índice de masa corporal de 35, es más difícil hacer algún tratamiento que impacte y posiblemente requiera manejo farmacológico y manejo quirúrgico inclusive. Entonces miren acá, debemos evaluar en este estadio 1 la parte genética, el ambiente, por ejemplo, el ruido, la contaminación y la conducta del paciente desde niños, prevenir la resistencia a la insulina y evitar esos perfiles de síndrome metabólico, evitar la distribución anormal de peso y hacer una prevención de la enfermedad micro o macrovascular. Este es un estudio también, una revisión de circulation. Miren que acá siempre una prevención en el estilo de vida y en esta prevención de aterosclerosis, miren que acá solo nos enfocamos en lípidos, hacer una disminución de lípidos. Hay estudios para disminuir la inflamación, el CANTOS, canakinumab en pacientes disminuye el riesgo cardiovascular. Desde el punto de vista metabolismo, ya tenemos los SGLT2, los GLP-1, moléculas ya como tirzepatide, tenemos ya medicamentos que van dirigidos a las plaquetas y la coagulación y todo esto es para disminuir el riesgo cardiovascular de una persona de un riesgo muy, muy, muy elevado. En las mujeres es una cosa aparte, hay que tener en cuenta que tenemos desenlaces que son un poquito peores en ellas
y tenemos que tener en cuenta otras cosas, hay que tener sensibilidad en estas diferencias biológicas. Un hombre tiene una enfermedad cardiovascular, mira que es distinta al patrón de aterosclerosis, en cambio los vasos epicárdicos son más pequeños y usualmente es una enfermedad no obstructiva, pero que es difusa. Mire, este es un hombre infartado y esta es la enfermedad cardiovascular en la mujer. Y estas cosas son importantes. Miren que tenemos un sesgo. Nosotros como médicos hay factores de riesgo tradicionales, pero acá tenemos que disminuir este sesgo. Por ejemplo, hay factores de riesgo que no se reconocen. Trastorno de hipertensión en el embarazo, trastornos del embarazo, la menopausia temprana, una menarquia temprana, los tratamientos para el cáncer de mama. En las mujeres se hacen menos tasas de búsqueda de enfermedad cardiovascular, la presentación es más tardía o consultan a urgencias y no se cree que tiene un síndrome coronario agudo porque su manifestación no es la típica de dolor precordial izquierdo, opresivo y radial al miembro inferior. Se tratan con terapias menos guiadas en la evidencia, hay menos prevención secundaria, se diagnostica menos, tenemos barreras en el conocimiento, entonces no conocemos más. Entonces esto ya, por ejemplo, que en este estudio mencionan que hay más de 500.000 mujeres con enfermedad cardiovascular y el 30% de las muertes femeninas son por enfermedad cardiovascular. Entonces, pilas, y esto lo ha estudiado muy bien la doctora Clara Saldarriaga cuando mencionan todas estas cosas de sesgo en mujeres que tenemos que tener un poquito más presente. Desde el punto de vista de nosotros como endocrinos, la menopausia temprana, pilas, que es un factor de riesgo importante cardiovascular. Continuemos entonces con el caso clínico para terminar. Entonces, este es un paciente de riesgo cardiovascular extremo. Estamos pensando en una posible hipercolesterolemia familiar, estamos pendientes que evalúen otros genes y tiene una elevación marca de la lipoproteína A, como les mencioné ahora, mínimo 55. Lo ideal para este paciente realmente es menos de 40 miligramos por decilitro, porque acá si el paciente tiene eventos recurrentes, esta es la guía europea, viene que es un paciente de muy alto riesgo con eventos recurrentes, la meta es menos de 40 miligramos por decilitro. Entonces, este paciente tiene una historia familiar fuerte, está con rosuvastatina 40 más ezetimibe, con una lipoproteína minúscula elevada, por fuera de metas y decidimos iniciar inhibidores de PCSK9. Listo. Los inhibidores de PCSK9, ¿qué ventaja tienen? Es que pueden disminuir en promedio la lipoproteína A minúscula, pero ya vienen tratamientos específicos en estudios como pelacarsen y olpasiran, que son tratamientos que van dirigidos a disminuir la lipoproteína A minúscula. Para concluir esta charla, los cambios terapéuticos en el estilo de vida son esenciales. Hay colegas expertos que se dedican a esto. Perder peso, no dejas engordar es importante. Ejercicio, yo le digo a los pacientes que ejercicio solamente los días que almuercen. Establecer el riesgo en los pacientes, establecer la meta, hacer un uso juicioso de estatinas. La toxicidad por estatinas, la miopatía realmente es una cosa rara, extrema y que posiblemente se da un efecto nocebo. Hay otro videito por acá sobre toxicidad de estatinas. Y en estos pacientes definan tempranamente si tienen un riesgo cardiovascular elevado el uso de ezetimibe o inhibidores de PCSK9. Y con esto termino mi presentación. Les agradezco mucho a ustedes por su tiempo hasta acá. Recuerden darle like y suscribirse al canal. Mil y mil gracias.